también. Bien, ¿todo bien? ¿Vos? Bueno, qué bueno que te dé risa porque Bueno, estamos en tema entonces. venimos en tema. Si nos vienen escuchando un poco en el podcast, venimos hablando de algunos temas como la migración, el duelo, bueno, los distintos procesos, ¿no?, que se atraviesan durante la migración. Y en ese recorrido nos encontramos en los testimonios y de migrantes y en varios textos que fuimos leyendo, el sentido del humor y la risa. Sí, y pensaba que no es casual que venga después de charlar un poco sobre deseo, ¿no? Sí, También. exacto. Porque para el psicoanálisis el humor está siempre relacionado al placer, ¿no? A la ganancia de placer, ahí donde quizás no hay o no había hasta ese momento posibilidad de placer alguno. Sí, veníamos leyendo también algunos, sobre todo el libro de Alexandra Cohen, ¿no?, que El sentido del humor. El sentido del humor, que salió hace poquito. Y ella es, bueno, psicoanalista argentina, docente de la Universidad de Buenos Aires, escritora, y allí toma a Henri Bergson, que es un filósofo francés, que hace un ensayo en 1900 que se llama El humor, y está bueno algunas cosas que toma de él que menciona en relación a la risa. La fuimos pensando y mechando un poco con la idea de la migración y cómo podríamos pensarlo desde una perspectiva psicoanalítica, ¿no? Ahí Juan dice que es a veces la risa del otro antes que la propia la que habilita y la que alivia, ¿no? Y eso es un poquito el disparador también para pensar en migración, en por qué con otros. En lo grupal. Tal cual. Sí. ¿Qué decía Bergson, amiga de...? Bueno, justamente esto que decías, ¿no?, que la risa es un fenómeno social, que es con otros. Hay algo de reírse con otros que implica una pertenencia, y eso lo escuchamos como algo muy propio de la identidad también. Algunos de los testimonios que escuchábamos de migrantes era lo gracioso que quizás eran en algunos idiomas, ¿no?, en su idioma, sobre todo en la lengua materna, y no en otros. Claro. Como quizás hacer un chiste en otro idioma no causaba lo mismo en el cuerpo que hacerlo en el idioma nativo, digamos, En la lengua madre. en la lengua materna. Y me pareció como muy importante esta idea de que es con otros la risa, incluso cuando estamos solos. Y justamente también Freud, ¿no?, dice algo de esto cuando dice que implica un tercero, el reírse, el sentido del humor. ¿Por qué es que dice que implica un tercero? Me parece que si lo pienso de manera psicoanalítica tiene que ver con esto de que siempre es con un otro. Incluso por ahí más de lo lacaniano podemos decir, bueno, el deseo es el deseo del otro, somos hablados, ¿no? Siempre hay un otro para que haya un sujeto. Lo tercero como lo distinto. También la diferencia. Bueno, también pensamos que se pone muy en juego esto en la migración, ¿no? De lo distinto, lo otro, venimos charlando, ¿no? Que esto de ser extranjero pone de manifiesto algo que nos pasa por estructura, ¿no? Pero también Freud lo nombra como algo que es un fenómeno con otros, ¿no? Que no se da por sí mismo y en soledad. Sí, también en alguna que otra parte menciona el chiste como que sí prescinde de un otro. Pero me parece que la idea fundamental de Freud con el chiste es que hay una descarga, ¿viste? Él lo piensa mucho en términos de economía libidinal, ¿no? Y en ese punto
que no pasa necesariamente por un sufrimiento, sino más bien por una afectación como más amable, digamos. Es como que se puede sortear algo de lo insoportable a través del padecimiento, ¿no? A través del chiste, de la risa. Claro, algo del padecimiento se alivia. Sí. Y eso también se nota en el cuerpo. Sí. Sí, y sobre todo si uno puede también pensarlo para reírse de uno mismo, ¿no? No solamente en el término del chiste, ¿no? Sí, ese alivio que trae la risa, ¿no? Se siente en el cuerpo. El sentido del humor. Total. Como que no es solo, un chiste, un remate de un chiste, sino que tiene que ver con una manera de habitar ciertas situaciones de la vida. Lo que va pasando, ¿no? Exacto. Sí, yo tenía una amiga que decía el descanso de la risa, le decía ese sonido final de alivio después de una buena carcajada con todo el cuerpo. El descanso de la risa, ¿no? Y yo pensaba, te da un descanso poder reírte de lo que quizás no viene para nada gracioso. Y eso se pone muy de plano, se te pone muy en frente, ¿no? Cuando miras. Hay cosas que no te están causando gracia para nada, ¿no? Y se ve que se hace mucho humor también, ¿no? Se escucha entre los migrantes que se hace mucho humor con las cosas que les van pasando. Sí, hay mucho meme. Sí, hay mucho meme, hay muchos videos, sobre todo en relación a eso, quizás al choque cultural, a las diferencias de costumbres, de valores. Sí. En ese sentido, la cuestión del cuerpo está buena porque es como otra forma de pasar por el cuerpo, ¿no? Porque también sabemos que en el cuerpo también se puede como pasar algo de la angustia, ¿no? Y esto es como si fuera por otra vía. Sí, más desde el placer, desde la posibilidad de sentir placer también en el cuerpo, ¿no? Sí, hay algo como que queda como más suelto, más desarmado. Sí, suavizado también, ¿no? Pienso, se lo puede ir digiriendo de otra forma. Sí. Ahí creo que en este mismo libro Alexandra Cohen cita a Bergson, que dice algo así como que nada desarma como la risa. Bárbaro eso, ¿no? Re lindo. Y también en esa misma línea, Luján Luale, también, ella es psicoanalista, docente de la Universidad de Buenos Aires, trabaja mucho sobre lo que es la afectación en la clínica, sobre todo del lado del analista, y las afectaciones que suceden, ¿no?, en el mismo análisis. Y ella habla del sentido del humor, de lo cómico, como un tratamiento de lo penoso. Ahí va. Como muchas veces que uno se pueda reír de algo que le pasa, que haya sido muy trágico, eso ya es un indicio, ¿no?, de cierto trabajo, de cierto algo que se orienta más por no sé, lo saludable, ¿no? Como sí, más para ese lado, digamos. Sí. Es como otra manera de pasar por el cuerpo. Y está buenísima esa manera de pensarlo, el sentido del humor. Para el psicoanálisis está la tendencia al sufrimiento, pero también está la tendencia al placer, ¿no? Como que están esas dos vertientes en lo psíquico. Entonces, lo mismo que se puede sufrir, también se lo puede mitigar un poco desde el chiste, desde el humor, desde el poder reírse. En el libro de Cohen ella habla mucho, insiste mucho con la idea de que te permite abrir una brecha para que pase otra cosa. Para que pase otra cosa con lo mismo que te viene sucediendo, con el mismo tema, con el mismo asunto. Y yo pensaba en la migración, ¿no? También. Como, estés pensando en irte y no te vayas, o te hayas ido, o estés pensando en volver, no importa, hayas migrado o no, pero si está esa idea rondando, la idea de que te pase algo distinto está en juego, ¿no? No sé si es siempre una búsqueda o es algo que con lo que te encontrás después, capaz que no lo sabés, pero
te atraviesa eso, que te pase algo distinto, ¿no? Porque te sentís distinto donde migraste, porque no te sentís la misma persona que antes, porque te sentís extranjero, porque se habla distinto, porque te tenés que acomodar. Bueno, cómo el humor puede aliviar un poco todo eso, ¿no? Sí. Que, bueno, sí tiene su costado de posible padecimiento o de malestar, ¿no? Sí, que también, si lo pensás, lo cómico está muy pegado a lo trágico. Es decir, digo, como que no podría haber una cosa sin la otra también. Entonces, en ese sentido, un poco se nutre de eso, ¿no? Lo gracioso, la risa, el sentido del humor. Sí. Pero le da como una vuelta más interesante. De hecho, creo que Freud decía, o puede ser que otro autor, ¿no? Como que le da como cierto valor de inteligencia, ¿no? Como hay algo... Sí, Freud lo decía que no todas las personas, ¿no?, lo podían hacer, que requería cierta inteligencia, cierto talento. Sí, está bueno, ¿no? Porque es como que es un recurso. Sí. Es un recurso. Y tomando esto que decís de la migración y también lo que venimos hablando acá, hay algo también de todos estos duelos que se atraviesan, que decimos, ¿no? Como el famoso choque cultural, la cultura de la sociedad, los nuevos valores, la pérdida de identidad, porque algo del yo obviamente se desancla, ¿no? Uno está anclado en un lugar, en una cultura, en una manera de hablar, en una manera de hacer chistes. Y después reírse de las cosas, sacar tu ancla, te vas para otro lado y todo eso conlleva, como veníamos hablando en los anteriores episodios, bueno, cierta resignificación. Y ahí entra el humor me parece, a facilitar algo de eso, ¿no? Sí. De alguna manera resignificar esas pérdidas y no quedar atrapados en esas pérdidas. Claro, poder hacer algo distinto, ¿no? Con esa pérdida, que no te quede totalmente, que vos no quedes totalmente tomado por eso, tampoco que te hagas el tonto, ¿no? Con que eso está sucediendo, porque está sucediendo que se pierde algo, ¿no? Bueno, el chiste te puede permitir tenerlo ahí, ¿no? De una forma amigable también. Y una distancia. Sí. ¿Viste cuando uno a veces puede hablar de ciertos temas o mirar las cosas desde otro lugar porque pasó un tiempo, por ejemplo? Sí. ¿No? Como, sí. Y me parece que la risa, el sentido del humor, lo cómico permite eso también, como poner cierta distancia con eso y hacer otra cosa, que no significa negarlo, ¿viste? No. Pero está otra distancia más soportable. Y en ese sentido me parece que es fundamental y se lo escucha, digamos, a las personas que migran, como eso también lleva muchas veces a juntarse en las mismas comunidades, ¿no? Hay algo de... Eso que al principio llama la atención también, ¿no? ¿Por qué se juntan entre suecos o entre argentinos? Tal cual. ¿Para qué se fueron? Y claro, después hay algo que circula ahí, ¿no? De la propia lengua también, de poder reírse en la clave más propia. Nosotros pensábamos, ¿no?, lo importante de poder pensar en grupalidades, ¿no?, que alojen eso, y lo pensábamos en este sentido muchas veces, que otro se ría de algo, ¿no?, que quizás te está pasando o te pasó y ¿no? Ya lo hemos nombrado, eso te habilita a, vos decís distancia, y yo pensaba como en una pausa al drama, ¿no? Quizás un tema que no está, que está medio serio, que nos tiene medio preocupados, ¿viste? Cuando otro se está riendo de lo mismo, o lo ves en un meme, te podés cagar de risa, y eso te permite hacer una pausita al drama y decir, bueno, a ver, ¿no? Y yo lo pensaba en relación al deseo, ¿no? Como ese humor puede permitir una pausa para reorientarse en relación al deseo, ¿no? Porque malestar va a haber también, ¿no? En un proceso de migración.
pero bueno, ¿hacia dónde, no? ¿Cómo viene el deseo en relación a lo que va pasando? El humor puede permitir que se juegue esa pregunta, ¿no? Porque te permite decir cosas que quizás no dirías de otra forma, ¿no? Y ahí, si lo pensás como más freudiano, hay algo del chiste que esto que él dice, ¿no? De que trafica algo de verdad. Entonces, bueno, ahí... medio por accidentes, ¿no? Claro, y uno podría pensar, claro, esto que decís, bueno, hay cosas que a través del humor, de la risa y lo cómico se pueden decir que de otra manera no serían tan fáciles de decir ni tan soportables. Total. Y entonces, esto que el otro día charlábamos de, bueno, tomarse en serio esos chistes, ¿no? En este sentido, de poder escucharse ahí. Sí. Que tiene que ver claramente con también, bueno, hacerse una pregunta por el deseo. Total, y que sea gracioso, ¿no? No quiere decir que no haya que escucharlo, no tomarlo, que haya que tomarlo en serio, ¿no? O sea, exacto, como darle importancia. No es menos importante que el malestar, digamos, ¿no? Lo que podemos decir desde el humor. Sí. Y muchas veces también el escuchar al otro hacer humor, por eso insisto con esto de es con otros, te permite ver que estabas muy serio con un tema. Y, che, no me puedo reír de esto todavía, bueno, ¿qué onda? ¿No? Sí. Eso habilita mucho una pregunta, ¿no? Sí, esto de la rigidez, que también nombra Bergson, que es cierta rigidez en la repetición automática, y como por ejemplo en esto de un tropiezo, ¿no? En algo que trastabilla. Total. Algo aparece ahí que se desajusta y como que permite cierta flexibilidad, algo de lo espontáneo. Y de manejar eso que a veces se pone insoportable, ¿no? Yo veo muchos chistes entre migrantes de la expectativa versus la realidad, ¿no? Con los papeles, con los trabajos que uno idealiza que va a tener, ¿no? Y después lo que sucede, con la plata, con los consumos culturales que tenés, que al final estás todo el día viendo algo de tu país, capaz, ¿no? Digo, como que son formas de ir haciéndolo más llevadero a eso, ¿no? Sí, es un recurso, ¿no? Sí, que a veces también, también está esta otra vertiente de la risa y del una persona que constantemente está haciendo sentido del humor, sin ningún tipo de contraste, ¿no? Porque me parece que en ese punto, bueno, la risa también puede funcionar como algo que tapa. Sí, o como mandato, ¿no? Ríe, vive, ama. Como mandato, o incluso también hablemos de la discriminación que hay. Entonces, a veces ser el objeto de burla por ser extranjero en una sociedad, que básicamente es discriminación, eso se puede volver muy difícil de transitar cuando estás viviendo en otro país. Me parece que también el recurso de juntarse con otros en esa misma lengua, en ese mismo código, permite ser el que se ríe, ¿no? De uno mismo y no quedar objeto de la broma de otro, sino más bien como que no es humor, tomando las riendas, ¿no? Claro, no es humor, es bullying, digamos, pero no, como me parece interesante como esa, porque también hay que decir que un montón de extranjeros se sienten discriminados, porque pasa un montón. Y creo que hoy pasa muchísimo, ¿no? Entonces, en ese punto, quizás hay algo de la risa que puede sortear algo de eso también, ¿no? Y sacarlo de ese lugar padeciente. Me acordé de un chiste de Freud, él fue perseguido, ¿no? Y tuvo que emigrar forzadamente. Sí, se exilió. Y dice algo como, bueno, ahora queman mis libros, ¿no? Y no me queman a mí vivo, en la Edad Media me dicen quemado a mí. Digo, poder hacer humor con una circunstancia así, tan dolorosa, tan terrible, permite un alivio, ¿no? Un respiro. Sí, también pensaba esto, ¿no? Que cuando hay una migración
hay una herida narcisista, en el sentido de donde vos estabas, ciertas cuestiones de tu identidad tenían un valor y ahora pasás a otro lugar donde eso por ahí no vale nada, es más, por vale otra cosa, por ahí está mal, ¿no? O vale otra cosa, ¿no? Eso implica una herida que me parece que en ese sentido el humor permite, ¿no? El sentido del humor permite reírse un poco de eso y sacarle también ese peso. No, y lo que estoy pensando que está tan vigente hoy día, poder lidiar más con esta idea de que, bueno, todos somos otro en otra parte, ¿no? O sea, lo que está pasando con la persecución de inmigrantes en Estados Unidos, un país que está construido por migrantes, ¿no? Todos somos otro. No existe tal. Hay diferencias, pero todos somos otro en otro lugar, ¿no? ¿Quién es el propio? Lo propio es con otros también, ¿no? Nosotros lo venimos diciendo de entrada, lo propio, ¿no? Permite aliviar un poquito también, poder meter un poco de humor, ¿no? Cuando está tan ática la cosa, sí, tan mortífera. Sí. Sí, me parece que le da... Y el arte, ¿no? Hoy día los artistas son los que también están pensados, ¿no? Como otra forma elevada que nombra Freud también de tramitar las cosas dolorosas, que no todo el mundo lo puede hacer, pero digo, hoy los artistas son los que están empezando a nombrar algo de eso, ¿no? Sí. Y volviendo también a esto de la risa en relación a la pérdida, como pensaba también, digo, en esas situaciones que son como muy tipo los velorios, viste que a veces en los velorios se arma una de chistes. Hay que poder reírse un rato. Es muy bueno. Sí, pero yo creo que no me he reído tanto como en un velorio, o sea, pero porque hay algo que contrarresta, que es como muy necesario y también muy saludable. Para poder. Que una persona pueda hacer humor es un indicio de salud para mí, en ese sentido es fundamental poder leerlo desde ahí. Sí, y está a mano, está ahí a la vuelta de un tropiezo. Sí. Amiga, qué placer. Qué placer y qué risa. Qué ganas de escuchar más anécdotas. Vamos a convocar pronto alguna grupalidad. Sí, ya pronto vamos a dar nuevas fechas y bueno, y también el sentido del humor, el chiste, queremos que sea parte de estos encuentros. Pues lo consideramos fundamental. Sí. Y lo consideramos parte de la tarea del psicoanálisis, del aporte a la sociedad, ¿no? También poder armar algo de lazo en estos momentos, ¿no? De tanta cosa de sentirse solo, de tanta crueldad. Bueno, seguimos la próxima. Nos vemos la próxima. Seguinos en Instagram, @Argentina en todas partes.